Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. ¿Cuál fue la intención o la motivación en particular de Juan al describirnos esta porción también de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? No hace falta que os diga la cantidad de libros y de material que se ha escrito acerca de Jesús y de los detalles, incluso de los misterios, entre comillas digo esto, de los misterios que encierra la Escritura y sobre todo pasajes como este. Se han escrito libros enteros acerca de los números o acerca de los colores o de la composición de pasajes o de los detalles místicos que se pueden encontrar en la vida de Jesús o palabras de Jesús, etc. Solamente en este pequeño pasaje, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, se ha discutido mucho acerca de la longitud de la lanza con la que pincharon el pecho de nuestro Señor. La palabra en griego lanza puede significar otra cosa. Podría ser la misma vara con la que se pudo tomar el hisopo para darle vinagre y agua a nuestro Señor. Sería una espada más o menos larga. Así que podéis dedicar tiempo a meditar acerca de la longitud, o si era una lanza o no. Imaginaros todo lo que se ha escrito acerca del agua y sangre que brotó del pecho de nuestro Señor Jesucristo. Así que mentes muy profundas y espirituales han tratado de descubrir lo que hay detrás de estas palabras. ¿Qué simboliza? ¿Qué significado tiene? En verdad, posiblemente tenga algún significado. Algunos dicen que al pinchar en el pecho de nuestro Señor y salir agua y sangre nos está recordando a la roca que golpeó también Moisés y que salía agua, algo que nos dice también Pablo en 1 Corintios 2, que esa roca era Cristo. Bueno, posiblemente pueda significar, dicen otros, que agua y sangre sea el bautismo y la comunión. Así que está simbolizando los dos elementos importantes en la vida cristiana. Ya sabéis, los mandatos que dejó nuestro Señor: bautizarnos y tomar el pan y el vino. Hay otros que nos dicen en su análisis y estudios que esto nos recuerda y nos lleva a que nuestro Señor Jesús, en el capítulo 6 de este mismo Evangelio, nos decía que habíamos de beber de su sangre, que esto era el creer. Otros, un poquito relacionado a este capítulo 6, nos hablan de que Él es la vida, nos dice, y la purificación. En Él estaba la vida, por tanto, ese agua y sangre
representan la vida que nosotros necesitamos y la purificación, santidad que puede traer a nuestras vidas, con un montón de versículos y pasajes. ¿Qué nos dice acerca en este pasaje que hemos leído de el que lo vio? Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio. ¿Quién fue el que lo vio? ¿Se refiere a Juan mismo, hablando de él mismo en tercera persona, o se refiere a otro testigo que estaba allí y que después lo comentó, puesto que Juan se marchó? Quizá incluso fue el soldado, que algunos llaman Longinos, aquel que pudo llegar a creer según el Evangelio, según Lucas. O cuando dice el que lo sabe todo esto y él sabe, ¿se refiere a Juan? ¿Se refiere al testigo? ¿Se refiere a Dios mismo? Así que imaginaros, podéis pasar toda una tarde de domingo intentando descubrir qué es lo que hay detrás de estos pasajes. Yo voy a tomar otra dirección. La intención no será ver estos detalles que pudieran o no pudieran ser importantes para cada uno de nosotros. Se ha analizado casi cada línea del pasaje o de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y se han hecho películas acerca de todo ello. Bueno, yo creo que hay cuatro cosas concretas en nuestro pasaje. Y vuelvo a decir, nunca aceptéis lo que yo pueda decir si no es lo que la Escritura dice. Nunca. En primer lugar, nos está señalando que los judíos tienen una preocupación acerca de nuestro Señor Jesús y asegurar que Jesús murió. Juan está escribiendo estas palabras para contrarrestar algo que los judíos podían también decir y señalar después, contradecir los mismos judíos. Está acercándose el sábado especial, es un sábado de reposo muy especial, muy distinto para los judíos a lo largo del año, porque era el de la Pascua y celebraban una fiesta, y por tanto les era incómodo tener a aquellos 3 hombres clavados en la cruz en las afueras de Jerusalén. Así que le dicen a Pilato, de la misma manera que le han presionado para que crucifique al Señor Jesús, ahora le están presionando para que desclave a Jesús y lo quite del medio. Porque no querían nada impuro en aquella fiesta tan especial. Podemos ver la actitud, la hipocresía, el corazón de aquella gente. Lo que nos va a aclarar el apóstol Juan, el evangelista Juan, es que nuestro Señor Jesús estaba muerto en la cruz, que estaba realmente muerto, porque más adelante, siguiendo esta actitud de los judíos, ellos van a negar la muerte de Jesús o van a decir que Jesús fue robado. Así que lo que quiere aclarar Juan es que realmente Jesús en aquella cruz murió, estaba muerto. Anular las mentiras de los judíos, pero no solamente en ese momento para los judíos, sino también a lo largo de nuestra propia historia. Cuando Juan está escribiendo el Evangelio de Juan, este libro, había un movimiento que negaba la muerte de Jesús. Y él está escribiendo estas cosas diciendo, yo fui testigo y vi aquellas cosas, así también como otros, de que Jesús estaba realmente muerto. Tan muerto estaba que no fue necesario quebrarle las piernas. Y solamente con pincharle con aquella lanza pudieron ver que aquel hombre estaba muerto en la cruz. Para nosotros, que sea un detalle tan simple, tan sencillo, tan claro, es fundamental. Porque para tener a nuestro Señor Jesucristo como Él es, el autor de la vida y el que resucitó de entre los muertos, necesitamos, desgraciadamente, verle muerto.
Y es muy importante para Juan y los demás evangelistas decir que ellos y todos los que estaban alrededor, incluso los mismos judíos que le llevaron a la cruz, testificar que Jesús fue muerto en aquella cruz. Hoy en día, si tenéis la oportunidad de hablar con algunos musulmanes, ellos niegan la muerte de Jesús. No pueden aceptar que el Hijo de Dios o el enviado de Dios muriera en aquella odiosa cruz. Para nosotros es importante poder declarar con firmeza, con contundencia, que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. La Escritura nos lo ha dicho a lo largo de todo el Evangelio. En el capítulo 1, versículo 14, nos dice que el Verbo fue hecho carne. Es la gran revelación. Es decir, Dios o el Verbo, la palabra, se hizo carne, se hizo humano, se hizo hombre en medio de nosotros. Para nosotros eso es una gran bendición, que el Hijo de Dios hiciera carne para poder venir, identificarse y obrar en medio de nosotros. Pero lo extraordinario de Él no fue únicamente que se hiciera hombre y que actuara, viviera, se comportara como hombre en todo, igual a nosotros, sin pecado, como hemos dicho tantas veces. Pero igual que hemos podido verle a Él en vida, ahora, el Evangelio también dice en el capítulo 10, versículo 11, Él vino, se hizo carne para dar su vida por nosotros. Así que cuando nosotros nos centramos en la mente del Señor Jesucristo, en la obra del Señor Jesucristo, descubrimos cuán esencial es que lo veamos hecho carne. Si alguno niega que Jesús vino en carne, no es de Dios, dice Juan en una de sus cartas. Pero también es esencial que entendamos la razón por la cual Él se hizo hombre. Y se hizo hombre para dar su vida por nosotros. Esta es la razón principal. Pero, ¿qué hubiera sido de nosotros si simplemente Él hubiera venido a dar su vida y verlo clavado en la cruz? Bueno, porque cuanto más sintamos aquella muerte horrible, más gloriosa será la doctrina de la resurrección, porque la muerte no pudo con Él y no le pudo sujetar. Así que no es necesario que nosotros busquemos misterios más allá de lo que está diciendo este pasaje, que para nosotros es un fundamento para cosas extraordinarias. Sí, es verdad. Nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. El Hijo de Dios dio su vida en aquel lugar. Y no hace falta que viéramos más en aquel hecho, en aquella descripción. Pero creo que hay algo más también, en segundo lugar, que nos está mostrando Juan. Fijaros bien que todo se está desarrollando en el día de la Pascua. Unos momentos antes o unas horas antes, nuestro Señor Jesucristo se ha reunido con sus discípulos y ha pronunciado aquellas palabras que a mí me emocionan, en verdad, cuando las leo, porque el Señor Jesús ha mandado a algunos de sus discípulos a preparar el aposento alto. Y cuando está el aposento, dice, allí voy a celebrar la fiesta de la Pascua con vosotros. Y cuando está con ellos, el Señor Jesús dice, cuánto deseado este momento. Y nosotros sabemos lo que esto significa a la luz de las Escrituras. El día de la Pascua y nuestro Señor Jesucristo celebrando la Pascua. Bueno, no tendría mucho más significado si no lo viéramos ahora aquí ejerciendo del Cordero Pascual, que es lo que nos está describiendo estos versículos. Los judíos, que son tan escrupulosos con sus ritos y sus ceremonias, no quieren que ninguna cosa sucia, impura, dañe su fiesta. La preparación de la Pascua era esencial. Venían gente de todos los lugares, se llenaba la ciudad de adornos y era de fiesta. Por familia se compraban los corderos, se hacían los cantos de los salmos especiales, se seguía un ritual hermoso, judío, se recordaba la historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto, se hacían otra vez cánticos, se repartía la comida.
Es una de las fiestas más importantes para los judíos, o al menos en aquel tiempo, y vemos descripciones como en Deuteronomios, en el mandato, y cómo lo celebraban a lo largo de su historia. Es un sábado especialmente especial para ellos, y no quieren que unos moribundos permanezcan en aquella cruz colgado y lo contaminen todo. Sin darse cuenta que aquel momento era el centro de la historia. Fijaros lo que aquí Juan nos está diciendo. El pueblo judío durante generaciones han estado simbolizando y anunciando el Cordero. Aquel Cordero era la señal de la redención y de la liberación del pueblo de Israel, no solamente para el tiempo de Egipto cuando salieron, sino de lo que habría de venir más adelante. Y por fin, aquel acontecimiento que anunciaba la ley, que repetía el pueblo de manera ceremonial año tras año durante generaciones, lo tienen delante de sus ojos. Quieren celebrar su ritual sin darse cuenta que el ritual se está cumpliendo en aquel hombre en la cruz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba en la cruz. ¿Recordáis a Juan el Bautista? Cuando empieza en este mismo Evangelio, capítulo 1, versículo 29, cuando anunciando a todo el mundo, diciendo, yo soy aquel que prepara el camino del Señor, y cuando lo ve, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se repite a lo largo de toda la vida señalando al Señor Jesús. Si leéis en Isaías 53, por ejemplo, y en tantos otros lugares. Celebrando la Pascua, el Cordero Pascual, comiendo la carne de aquel Cordero, no se dan cuenta de que Cristo es el Cordero de Dios. Y sabéis que muchas veces los rituales religiosos, las tradiciones, no nos permiten ver la realidad del acontecimiento. El cumplimiento de la palabra de Dios estaba delante de sus ojos y su ritual religioso no les dejaba ver. Hay tal velo delante de ellos que quieren ser religiosos en todos sus aspectos y limpios y puros delante de Dios, y no se dan cuenta de que están perdiendo la perspectiva real de la obra de Dios, que es su Hijo Jesucristo en aquella cruz. Se quedan con el símbolo y no se quedan con el significado del símbolo. No os sorprendáis que esto lo señalemos constantemente con respecto a los judíos, y que no nos olvidamos de las tradiciones de hoy. ¿Cuántos pueden llevar en su pecho una cruz y no tienen ningún valor para ellos? ¿Cuánta gente besa la cruz? ¿Cuánta gente trae flores a la cruz? ¿O hace sus cruces de mayo? ¿O vienen esas campañas de Semana Santa con sus cruces de madera? Y son religiosos. No os atreváis en ningún momento a insultar y mancillar aquella luz gloriosa de los caídos o de no sé qué otra historia. Pero la pena y la tristeza es que sus cruces de flores, de madera o de mármol no les permite ver el verdadero significado de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos esta historia para ser ritualistas, para ser ceremoniosos, para ser religiosos. Tenemos esta descripción y tenemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz para que le veamos a Él. No os quedéis, no os conforméis, no os dejéis engañar por todos los que llevan la cruz en el pecho, o la cruz en las manos, o la cruz en la cartera, y no tienen al Cristo de la cruz en el corazón. Muchos hoy también son religiosos cristianos evangélicos, pero
su vida está vacía del señorío de Cristo y del significado de la cruz. Así que aquí tenemos aquellos judíos religiosos esperando algo que habría de venir, recordando una historia gloriosa, pero no teniendo ojos para ver y oídos para oír. Lo tercero que tenemos en nuestra historia, en nuestro pequeño pasaje, es cómo Juan nos señala en 2 ocasiones que todo aquello que estaba aconteciendo ya estaba profetizado, ya estaba escrito. Bueno, sabemos, claro está, que nosotros tenemos 200 profecías, quizá alguna más, alguna menos, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este caso, estas 2 nos están mostrando que aquello que está ocurriendo ocurre por causa también de la Escritura. Así que nos dice, porque estas cosas, versículo 36, sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Claro, no significa que aquello se estaba haciendo para que encajara en lo que estaba diciendo las Escrituras, sino que aquello está ocurriendo porque ya lo había anunciado la Escritura que iba a ocurrir. Y versículo 37, y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Bueno, tenéis las citas que os relacionan con el Antiguo Testamento, donde se refieren directa o indirectamente estas palabras que aquí ahora se están convirtiendo en hechos. Son cosas extraordinarias que nos describe por sí mismas, porque son profetizadas, ocurrirían centenares de años después, pero también en la manera como la que está ocurriendo. El pueblo romano, el imperio romano, no era más cruel que cualquier otro imperio de la época. No pensamos qué terrible debería de ser la muerte y la muerte de cruz, etc. Ya tenéis por ahí algunos libros y películas para poder cuánta sangre se puede verter. Pero bueno, lo que nos dice es que a los hombres que crucificaban los dejaban morir en la cruz. Es decir, los colgaban allí y los dejaban. A veces se tardaba días en morir en aquella cruz clavado. Pero había algún signo de misericordia. Y el signo de misericordia era que iban con un mazo, un martillo de hierro, y golpeaban las piernas hasta que se rompían. Y entonces, al no tener donde sujetarse las piernas, caían del peso y se asfixiaban en la cruz. Así que algunos de los que analizan todos estos detalles dicen, al final, aun cuando de una manera cruel, romper las piernas de aquellos hombres en la cruz era un signo de misericordia, porque al final se morían más rápidamente. Y era algo normal que pudiera ocurrir, romper las piernas. Pero cuando llegan a nuestro Señor Jesucristo, no lo rompen. Juan nos dice que estaba clavado en medio de otros 2 hombres, otros 2 criminales o ladrones, y de alguna manera rompen las piernas de uno, rompen las piernas del otro, pero no rompen las piernas del que está en medio. Y uno podría llegar y decir, ¿por qué? ¿Por qué esta excepción? ¿Por qué estas circunstancias? Quizá porque se dieron cuenta de que estaba realmente muerto, o porque la Escritura fuerza los acontecimientos. Es decir, la Escritura ha dicho que no se iban a quebrar los huesos. Pero más que esto. Ahora nosotros vamos a la escena donde el pueblo de Dios, esperando salir de Egipto, ha tomado el cordero para comerlo. Dice que si un cordero no es demasiado para una sola familia, pueden invitar a otros. Y tienen que darle, cocinarlo de cierta forma y darle hierbas amargas y prepararse las ropas, etcétera, da detalles. Y dice, al cordero pascual no se le deben quebrar los huesos. Entonces ahora llegamos a nuestro Señor Jesucristo, aquel que están despreciando los judíos porque les molesta en el día de la Pascua, pero que nosotros sabemos que es el Cordero Pascual, pero para que realmente podamos ver que es el Cordero Pascual, no se le van a quebrar los huesos.
Entonces, lo que nosotros tenemos evidencia es que aquel hombre no está muriendo por una mera casualidad de las circunstancias, sino que realmente no se le van a romper las piernas porque Él es el Cordero de Dios. Y así dicen las Escrituras que debe de ocurrir, como en Zacarías capítulo 12. Eso sí, le traspasan el pecho para poder confirmar, no matar, sino confirmar que Jesús está muerto. Más adelante nos dice también que aquel hombre que está en la cruz será esperanza, mirarán al que traspasaron. Bueno, si es el Cordero ya muerto y muerto en la cruz, no es necesario que se le traspase. Y nosotros decimos, no, la Escritura ha dicho que aquel que va a ser nuestro Redentor será traspasado. No se quebrarán sus piernas porque es el Cordero Pascual, pero sí se le traspasará. Así que, si bien es extraordinario que se cumpla una profecía del Antiguo Testamento como esta, Cristo es el Cordero y sus piernas no serán quebradas como no se quebraban las piernas de los corderos que se tomaban en la salida de Egipto, de la misma forma aquel hombre tiene que ser traspasado porque nosotros veremos aquel que es traspasado. Isaías 53, nosotros seremos curados por sus llagas, por sus heridas. Toda la Escritura en el Antiguo Testamento nos anuncia, nos dirige, nos profetiza acerca de Cristo. Y en el momento mismo que empezamos en el Génesis, hasta que llegamos a Malaquías, que es el último libro que tenemos en el Antiguo Testamento, todos esos libros están señalando aquel que había de venir. Y no cesaremos de descubrir a nuestro Señor Jesucristo anunciado, profetizado y a nosotros guiándonos hacia Él. Así que ahora nosotros lo vemos en la cruz y decimos, esto no es así porque sí. Aquel hombre que es el Cordero de Dios y que realmente murió en la cruz es aquel que las Escrituras anunciaban y que nosotros necesitábamos. Y entonces llegamos a la cuarta razón por la cual tenemos este pasaje en el libro. Nos dice, versículo 35, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que vosotros también creáis. Y en el versículo 37 dice... Y también otra escritura dice, mirarán, no miraron, mirarán al que traspasaron. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Juan? Bien, este pasaje que vosotros tenéis en esta tarde delante de vosotros no está como un mero documental, un análisis de historia, ni siquiera es un tratado acerca del dolor o de la muerte o de la cultura judía romana, no está para que busquéis misterios y cosas extrañas y profundas solamente dadas para algunos estudiosos. No, no está para nada de eso. Este pasaje está para que creáis. Es decir, para que pongáis toda vuestra confianza en lo que dice la Escritura y lo que está cumpliendo nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos dice que la única esperanza de los hombres es el Hijo de Dios, descendencia de David, que vendría a cumplir todo lo que se anunciaba en el Antiguo Testamento en su persona. Y por tanto, aquel que está en la cruz es el cumplimiento de todo lo que decía las Escrituras. Nos está diciendo de que es necesario un rescate, que necesitamos un liberador y que eso no se hace con algún tipo de sacrificios, ofrendas, dinero superficiales, sino que la paga del pecado, la liberación, es con la sangre de aquel cordero. Lo que nos dice la Escritura es que con la sangre de aquel cordero que el pueblo de Israel tomaba antes de salir a la calle, tomaron la sangre y golpearon los dinteles de sus puertas haciendo señal para que no murieran los primogénitos.
Y ahora se nos dice a nosotros que la sangre derramada de aquel hombre en la cruz, que es la del Cordero que quita los pecados del mundo, es la sangre con la cual nosotros seremos liberados delante de un Dios airado. Es decir, lo que se espera con este pasaje y se espera con toda la Escritura delante de tus ojos es que creas. No que te hagas más místico, no es que te hagas más religioso, no es que te hagas más ritualista, no es que te hagas más sabio, no es que tengas más conocimiento, sino que te rindas. Que te rindas a la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesucristo. Que te des cuenta que ya no te queda nada por hacer, sino confiar en Él, plena y totalmente. De tal manera que nos dice también que ahora tenemos una tarea, y quizá una de las tareas más extraordinarias y más sublimes, aun cuando más difícil de descubrir: poder mirar a aquel que traspasaron. Id conmigo al libro de Hebreos, capítulo 12. Dice así, Hebreos 12, versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, nuestra tarea, como dice el autor de Hebreo, es poner nuestros ojos, el autor y consumador de nuestra fe, por la cual Él se entregó a aquella muerte horrible de cruz. No tenéis que poner una cruz en la puerta de vuestras casas, ni dibujar una cruz en el dormitorio cuando vayáis a dormir, ni tatuaros en la piel una cruz, ni llevar una cruz en el pecho o en las orejas. Lo que necesitáis es poner vuestros ojos en Él por medio de la fe. Confiar y confirmar que nuestro Señor Jesucristo vino y cumplió, y que Él fue clavado en aquella cruz porque era el que decía ser, el dado por el Padre, el Cordero que quitaba nuestros pecados. Y si ves que tus pecados pueden ser borrados por aquella obra de Jesús, por la sangre suya, entonces tu mirada, tu esperanza, tu buscar estará completa en Él. Mírale, porque Él es tu Salvador y Él es ahora por siempre tu Señor. Amén.